noches, bienvenidos a una nueva edición de las 5 de las 7. Estamos como de costumbre, con Patricia del Río, para llevar toda la información de lo ocurrido en la jornada, comenzando por la solución en Quillabamba, en el Cusco, a la huelga que estaban llevando ya desde hace 12 días los habitantes de la convención. Así es, Guido, realmente gusto empezar hoy día con una noticia alentadora. Nosotros leemos nuestros titulares para que ustedes sepan cuáles fueron las elegidas para el día de hoy. La primera: tras el diálogo iniciado por la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, los dirigentes de la provincia cusqueña de la Convención acordaron levantar el paro, según informó la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara Velázquez. La segunda noticia: en el proyecto de presupuesto general de la República 2015 remitido por el gobierno la semana pasada, no existe ninguna partida económica para pagar a los miles de fonaristas que están a la espera de la devolución de sus aportes. Así lo aseguró el congresista de Fuerza Popular, Rolando Reate. La tercera: para algunos analistas, el corredor azul, que tantas críticas ha despertado en los usuarios durante la primera semana de funcionamiento, sería una de las razones por las que el candidato Salvador Edesi desplazó a Susana Villarán del segundo lugar en la intención de voto, de acuerdo con los datos de la última encuesta de Datum. La cuarta noticia: la ministra de Salud, Milori de Javich, ratificó que el gobierno contempla contratar a nuevos médicos para restituir los servicios de salud a fin de contrarrestar la huelga convocada por la Federación Médica Peruana, que sobrepasó los 100 días. Y la quinta y última noticia del día: el congresista Juan José Díaz Dios, presidente de la comisión especial que investiga el ilegal resguardo policial a la casa del operador montesinista Óscar López Meneses, aseguró que las investigaciones de su grupo de trabajo se encuentran paralizadas porque la presidenta del Congreso no ha puesto en debate del Pleno la ampliación de sus funciones. Hoy es noche de congresistas porque tenemos a dos invitados que vienen del Congreso: el congresista Rolando Reate de Fuerza Popular. Rolando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y Víctor Andrés García Bolaunde, congresista del Partido Acción Popular. Gracias. Fuerza, ¿cómo es? Acción Popular Frente Amplio. ¿Cómo están, Rolando, Víctor Andrés? Muy buenas noches. Antes de comenzar a conversar con ustedes, vamos a tener una comunicación telefónica con el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, que encabezó esta mesa de diálogo en el Cusco, que afortunadamente ha llegado a una solución, ha encontrado acuerdos y esperemos que esos acuerdos sean definitivos. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guido. Muy buenas noches, Patricia. Gusto saludarlos. No, el gusto es nuestro. Muchas gracias por atendernos. Cuéntenos usted qué cosa es lo que se puso sobre la mesa, cuál fue la solución encontrada y por qué recién hoy, después de 12 días de huelga y varias muertes. Bueno, lo que es, estas son una plataforma de cerca de 18 puntos. Ministro, no lo estamos escuchando bien, no sabemos si se puede quedar. Viéndose. ¿Hola? Sí. No lo estamos escuchando bien, no sé si se está moviendo, tal vez podría quedarse en un lugar. Sí, acabo de llegar a Lima. Un segundito, por favor, ¿puede estacionarse? ¿Hola? Ahora lo escuchamos muy bien. Lo escuchamos con claridad, Sí, gracias. le decía de que han presentado una plataforma bastante extensa que ha sido discutida hoy día, priorizada y organizada en mesas temáticas que van a ser atendidas en los próximos días, con la intención de llevar a cabo reuniones en Quillabamba, encabezadas por viceministros de los sectores de energía, del ambiente, transportes, educación, salud, entre los principales. Hay una mesa que se va a tocar el tema de lucha contra la corrupción, por ejemplo, y toda la problemática que ellos han llevado sobre la gestión de algunos alcaldes de la convención. Así que hay una reunión el día 18 de septiembre aquí con el Contralor de la República, con el Fiscal de la Nación para atender ese tema. También han planteado algunos aspectos relacionados a la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, al gasoducto, que eso va a ser manejado en una mesa de energía conducida por el viceministro de Energía correspondiente.
donde básicamente lo que hemos dejado claro es que más allá de paralizaciones de proyectos o cosas por el estilo, lo que debemos dar es satisfacción a las dudas que tengan, que son razonables, y entonces lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía es pues llevar una exposición muy clara de cuáles son en realidad... ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Lo escuchamos perfectamente. Le decía entonces llevar una exposición muy clara para que ellos puedan tener, digamos, certeza de que no van a ser perjudicados por esta hidroeléctrica. Y sobre el tema del gas, hay opciones con las cuales se podrían, digamos, solucionar los problemas que ellos plantean y que los va a exponer en el momento preciso. Entonces, en realidad, sí, no se puede hablar de acuerdos todavía. El acuerdo ha sido levantar el paro e instalar las mesas de diálogo en donde eventualmente podrá haber alguna concesión. Pero no es que hoy se haya arribado a ningún otro acuerdo. No, en realidad la reunión se planteó con ese fin. Era analizar la posibilidad de suspender las medidas de fuerza con cargo a poder organizar mesas de trabajo, mesas temáticas, que las he señalado, que tienen un cronograma establecido, que empiezan este jueves con la mesa de agricultura, con temas que son perfectamente atendibles, como lo que está pasando con la Royal Café, que estamos atendiendo a nivel nacional, y también unos temas relacionados a Bosque de la Fruta. Lo de lucha contra la corrupción ya se venía trabajando por la Contraloría, hay un informe que está pendiente de ser emitido. Tenemos lo de energía, que en todo caso, como repito, está ahí el Ministerio de Energía y Minas muy abocado a tratar de despejar las dudas que tienen los pobladores de la convención respecto a la hidroeléctrica y al gasoducto. Tenemos también aspectos relacionados a proyectos de inversión, en infraestructura, en carreteras, en hospital, hay un hospital ahí. Entonces, considero que son cosas que podrían tranquilamente ser atendidas. Para eso estamos mostrando la mayor voluntad para que incluso los viceministros puedan acercarse a trabajar en estas mesas. Eventualmente los ministros también podrían ir, por lo menos yo este jueves voy a estar, voy a pasarme de Pichay porque tengo una reunión con los cocaleros, voy a pasarme para allá para Quillabamba, para que ellos vean que en verdad tenemos la intención de darle la atención debida a esta problemática y con eso recuperar pues la paz, la tranquilidad y la armonía que se requiere, ¿no? Muy bien, ministro, una última pregunta bastante concreta. ¿Cuántas de estas demandas son atendibles por el gobierno central y cuántos corresponden a los gobiernos locales? Es decir, ustedes se pueden comprometer a resolver lo que les toca, pero no todo. Muchas gracias por la pregunta, Patricia. Muy claro hoy día también, porque ellos pretendían hacer una mesa de diálogo directamente con el gobierno nacional, y es claro que no es una agenda exclusiva con el gobierno nacional, por eso hemos exigido que estén en la mesa también como integrantes, los representantes del gobierno regional y del gobierno local, para que asuman sus responsabilidades. Además, hay que respetar la institucionalidad que existe en el país, autoridades de ese nivel de gobierno, que no lo podemos dejar fuera de la mesa, y ellos han aceptado. Está escrito ahí en el documento que hemos firmado hoy día, así que ellos también van a participar, y en todo caso repartiremos las tareas de acuerdo a las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno. Bueno, pues felicitaciones, sinceramente, ministro, por haber logrado esta detención de la paralización en Quillabamba e instalar las mesas de diálogo que esperemos den sus frutos rápidamente y vuelva ahí la tranquilidad que permita continuar con inversiones que lleven al desarrollo. Ha sido usted muy amable, insisto, en atendernos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí, los señores congresistas. Como no estamos en una interpelación, no puede felicitar al ministro, yo creo que ha sido un logro, que viaje y que en un solo día logre este acuerdo después de una semana bien crispada en la convención y el Cusco. Rolando, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es una buena noticia, realmente, y yo creo que hay que felicitar al ministro Benítez. No al congresista Benítez. Vale la aclaración. Bueno, lo segundo, también todas estas protestas se deben también a las falsas expectativas que el propio presidente de la República hizo en su campaña electoral. ¿Cómo el tema del gas específicamente, gas específicamente, el balón a 12 soles y ahí cuesta 60 soles en la convención. Allá es donde sale. Y luego, ellos tienen 5 congresistas elegidos por el nacionalismo. O sea que la parte electoral de una inversión
gigante en el Cusco se debe básicamente a la parte de las falsas expectativas que este gobierno ha hecho. Pese a que el Cusco tiene, ojo, canon minero, tiene muy buena cantidad de recursos. 13.000 millones de soles en los últimos 5 años. Claro, esa es una región que es privilegiada, realmente, a diferencia de otras regiones en la cual no tenemos nada y hace humano posible para poder crecer. Bueno, esa es una de las demandas de la población, ¿no? Pero la también corrupción de las autoridades locales y regionales. Claro, pero también tenemos que ver que ahí hay el expresidente del Cusco, del regional Cusco, está preso. Y también ahora que lo destituyeron, ¿no? Por corrupción. Entonces, ahí se cuece algo que va mucho más allá de una oferta electoral. Es un sistema en el cual me parece que está muy corrupto y que hay que tener previsiones, y un gobierno tiene que saber también prevenir todas estas cosas, estas demandas de estos pobladores que están cansados. El proyecto del gasoducto, punto, 1.200 millones o algo así. El nuevo proyecto, algo como 5.000 millones. ¿Tanta diferencia? Tal vez la convención es una de las paradojas más grandes de nuestro crecimiento económico. Es una región del país que tiene muchísimo dinero por producto del canon. Estábamos con la alcaldesa en la mañana que nos decía justamente no podemos a pesar de la cantidad de inversión que tenemos, no podemos satisfacer ni el 50% de las demandas, por ejemplo, de servicios básicos, porque las carencias son todavía muy grandes, y porque el tiempo no te da, pues no, o sea, tampoco puedes, no sé, supongo y las horas tienen un tiempo de desarrollo. La alcaldesa, ¿no?, de Quillabamba, que acusada de corrupción bueno, todas las autoridades, ¿no? Acusada de corrupción muy ineficiente, muy ineficiente. Yo lo dije una vez en el Cusco y se molestó mucho conmigo, pero es muy ineficiente y muy poco transparente. La convención tiene 1.054 millones de soles al año. Eso es una barbaridad de plata. 13 provincias del Cusco es la que más recibe. Recibe la mitad. ¿Y dónde está la plata? Con esa alcaldesa que no sabe. Han hecho algunas piscinas olímpicas, ¿no? Han hecho piscinas olímpicas y han hecho una serie de cosas. Y 1/3 de la población no tiene agua, no tiene luz, no tiene desagüe. O sea... Pero esto te ha mantenido con cara de póker. Lo que ha logrado el ministro Benítez es verdaderamente un éxito. Yo creo que sí. Pero me parece que el gobierno se ha demorado 14 días en dar esa solución. 14 días y muertos, ¿no? Ha podido haber una solución, ha habido muertos inclusive, y hay un alcalde que ha muerto, y súbitamente aparecen también drogas en el auto que lo han encontrado, muerto, fallecido. Yo creo que el gobierno sabía que algo podía pasar allí. No es posible que el gas pase por allí, que el gas sea de ellos y que ellos no tengan ese propio gas. Eso la gente no lo entiende, porque el gas que se vende ahí tampoco se puede pretender que se instale ahí una planta de racionamiento porque no hay el consumo que lo justifique. Pero por lo menos si la riqueza sale de allí, tú tienes que ver algo, cómo le devuelves el gas que es de ellos, se lo devuelves por lo menos a un precio, si quieres, subsidiado. No, el gas es de todos los peruanos. Bueno, pero finalmente sale de allí. Pero sale de allí. Pero tampoco es justo que a ellos el gas les cueste el triple, que además de solo peruanos, 60 soles, que se le cueste más, y además no es el gas natural. El gas que va a ellos es el gas licuado, de petróleo. O sea, no es el que sale de ahí. No es el que sale de ahí. Y además hay estudios que se pueden hacer una pequeña planta transformadora cerca, que no es muy grande y no es muy cara. Y eso tampoco lo ha hecho. O sea, el gobierno está esperando que se produzcan los problemas sociales graves para recién ahí empezar a actuar. Hoy Antonella dice, esto es solo un problema de dinero, de acusadores políticos, y creo que se está cayendo en el mismo error en el que caía García, que era simplificar, ¿no? Cuando en realidad lo que suele haber, no sé cuál es tu interpretación, Rolando, una suerte García como de... Pérez, tienes que decir, pero no sé si es una suerte como de gran combi en la que una vez que empieza uno a reclamar, cada uno viene, el agricultor con su rollo María, el otro con su problema de falta de agua, el de más allá con el problema de la hidroeléctrica, y se arma una plataforma de 18 puntos. Pero y además Humala, si bien es cierto que los ministros quieren dialogar, Humala le dice, los dirigentes pelean por la plata. Entonces, oye, no están peleando por la plata, están peleando realmente porque no les han cumplido en nada.
Entonces Bueno, yo creo que me ha dicho que está mal pelear por plata, ¿no? Claro, pero es un poco decir que son medio hamburrientos, ¿verdad? Y no es Claro, así. es casi jalarle la alfombra al ministro que estaba negando. Para decir esto, ¿no? Y además estamos cayendo otra vez en la triste historia de que el más protesta, más le doy. Y cuando no es eso, pues, ¿verdad? Entonces este gobierno tiene poca capacidad de gestión, poca capacidad de planeamiento y escasa capacidad bueno, de los gobiernos ejecución. regionales también, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí También. donde hay más plata, hay más conflicto. Es más ¿no? conflicto. Yo creo que el tema no es solo la plata, pero la plata tiene mucho que ver en esto. Sí, la plata siempre tiene que ver en todo. Sí. Tiene que ver. Es decir, a personas que creen que los 1.000 millones los pueden manejar como si fuese su bolsillo, su dinero bolsillo, entonces se desesperan. Yo creo que ahí dentro, no todos por supuesto, pero dentro debe haber algunas personas interesadas en ellos manejar directamente la plata para ver si hacen más piscinas o más monumentos al cacao, o al café, o al té, o a la quinoa, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un poco el tema. Ahora, en el Cusco, de cada 10 soles que se producen en el Cusco, 7 los produce el turismo. El turismo, no la agricultura. O sea, la agricultura da trabajo, da mucho trabajo y también da paz social, es evidente, pero no es la principal actividad económica del Cusco, es el turismo, y eso la gente parecería que no lo sabe o no lo recuerda. Entonces hay que buscar una compensación también, o una dedicación a un tema de agricultura que ocupa la mayor cantidad de gente, pero que no es la que produce la mayor riqueza del Cusco. Y de hecho las comunidades que están cerca a la zona turística se benefician de alguna actividad turística además de su actividad agrícola, ¿no? Y además, y ven cómo la actividad turística produce más dinero que ellos trabajando de sol a sol. Y todos se montan de alguna manera, vendiendo artesanías, y las autoridades también, ¿no? Que en época electoral tiene ingresos por minería, ¿ah? Sí, tiene bastantes ingresos por minería, pero son los efectos multiplicadores de estos ingresos de la minería lo que también le hacen a la región, más el turismo, caminar más, ¿verdad? Pero ahora, ¿acaso el problema de la Comisión se va a tener demasiada plata, pues? O sea, hemos caído en ese absurdo, ¿no? Eso sea una redistribución, hay que hacer una redistribución mejor de lo que es el canon a nivel nacional, pero eso hay que hacer una discusión que tiene que sentarse todos los sectores políticos, porque si no va a ser una revolución tremenda, porque nadie va a querer que le quiten que sea un sol, pero es parte del reclamo de la convención, la redistribución del canon, ¿no? También con otras regiones que no tengan nada, ¿no? Y además, por eso es bueno que la gente del Cusco sepa por quién va a votar, porque no le van a ofrecer nuevamente un hospital por cada provincia. No, por favor. Yo creo que en estos contextos tan convulsionados, justamente lo que suelen prosperar son las candidaturas más radicales. O las más absurdas. Son las más demagógicas, más que las más radicales, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado para el momento de votar, ¿no? Yo quiero acá decir, por ejemplo, que el ingreso per cápita por canon en el Cusco está un poco debajo de Tacna, Moquegua y Ancash, pero por encima de Cajamarca, por encima de Loreto, por encima de Ucayali, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que realmente proporcionalmente recibe mucho más que muchísimos departamentos. Tenemos que hacer un corte para abordar nuestro siguiente tema, amigos. Permiso. Bueno, tenemos al protagonista de la frase que ahora nos explicará exactamente cuál es la gravedad del asunto. No hay en el presupuesto al 2015 que tiene algunos aspectos, pero en otros tiene todavía algunas taras y algunos huecos. El postergar a los fonavistas hasta el infinito ya parece una necedad, sobre todo cuando hay un dictamen clarísimo del Tribunal Constitucional que se tiene que honrar esa deuda, que no se les pague a todos, pero que se empiece por algunos, Rolando. Exacto. ¿No? Lo que pasa es que en la segunda resolución del Tribunal Constitucional dice individual o colectiva. Entonces, cuando es colectiva, lo que está haciendo el gobierno es devolver, por cómo se ha creado el FONAVI, en obras. ¿Ya? Y en el reglamento que el propio gobierno ha sacado para devolver el dinero a los fonavistas te pone, si ya te hicimos tu vereda, si hemos aportado en agua, si hemos aportado en saneamiento, en el programa Mi Barrio y una serie de programas, si vives tú en ese sitio donde que tú estás, ya estás fuera de esto. Pero además, hay algo importante, en el presupuesto de este año y del próximo año no está asignado los recursos.
Es decir, la ley de presupuesto es la ley de leyes en el Congreso para que toda la República para entender, toda la República se mueve con esto. Y si no está dentro de la ley del presupuesto, si no está asignado el pago, ¿de dónde le van a pagar? Salvo que el gobierno, que tiene un fondo de contingencia ahora, sumado el que tiene el MEF, más todos los ministerios, tienen 12.000 millones de soles para el próximo año, de fondos de contingencia. Entonces, salvo que de ahí destinen, por ley, el pago a los fonavistas. Lo cual sería un error, ¿no? Porque el fondo de contingencia es un fondo de contingencia. Pero no hay, existe, nosotros hemos revisado todo el presupuesto del próximo año y de no existe la asignación. Entonces tú no puedes dar a algo si no está asignado en el presupuesto de la República. El problema con el fondo, con no pagarle a los fonavistas es que es un tema muy electorero. Y si se deja para el final el gobierno, ya empieza a hablar feo, ¿no? Como, no sé, se me ocurre que si pagan Fonavi el último año, les ganarán puntos en las encuestas, no sé, ¿no? No me parece que es un tema con el que se viene a manipular, ¿no? Claro, pero a su vez tampoco no está claro cuál es tu deuda individual, ¿no? ¿verdad? O sea, no está claro, o sea, si bien es cierto, uno ahora se inscribe y tiene esto como declaración jurada, pues volvés, dice, oye, tienes que escribirte, te escribes tu declaración jurada. ¿Dónde vives, Víctor Andrés? En tal sitio, ok, en tal sitio ya hemos invertido y vamos para todos, tú estás afuera. Entonces, el universo, que se han inscrito más de 1.700.000 fonavistas, el universo se reduce a la mínima expresión. Entonces, ¿cuánto les van a devolver esto? Por ejemplo, de 100 he invertido 60, queda 40. Ese 40 que tengo que devolver, ¿cuánto me toca? Todavía no está. ¿Cuál es tu punto de vista respecto del tema? Bueno, a ver, yo creo que el tema es muy complicado y ha sido explotado electoralmente y políticamente por algunos sectores, y algunos dirigentes fonavistas inclusive han hecho un partido y se han lanzado como candidatos y le han sacado plata a mucha gente con cuentos chinos, es la verdad. El Fonavi se creó a finales de Morales Bermúdez. El presidente Belaúnde lo utilizó durante 5 años para construir un programa de viviendas de más de casi 400.000 viviendas. O sea, el Fonavi se consumió de acuerdo a la ley durante el gobierno de Belaúnde. Durante el gobierno de García, del 85 al 90, ese dinero se dedicó, en vez de construir, porque García en esa época no construía, después en su segundo gobierno cambió, ese dinero lo dedicó a las mutuales, Mutual Perú, Mutual Panamericana, etcétera. O sea, ahí se perdió, se diluyó, no se sabe qué pasó con eso. Llega Fujimori, ¿y qué hace Fujimori? Cuando se reinserta la economía al concepto internacional, y tiene una vigilancia del Fondo Monetario sobre los recursos del Estado, los impuestos y cómo se maneja la SUNAT, le queda el Fonavi que no era un impuesto. Entonces eso estaba lejos de la mira del Fondo Monetario Internacional. Entonces Fujimori utilizó ese dinero que el único que podía gastar con cierta holgura, lo utilizó para sus cosas, Perdón. No había dinero. Bueno, ¿cómo que había? García Pérez, García Belaúnde. García Pérez nos dejó 300 millones de reserva negativa, no había plata. De acuerdo. La economía estaba fracasada. De acuerdo. Yo estoy diciendo qué pasó con los recursos. No estoy diciendo la cantidad exacta porque efectivamente con la inflación pasó pues a cantidades mínimas. Pero ese dinero entre el fujimorismo se usó un poco como caja chica del gobierno hasta que se eliminó. Entonces, el tema es, ¿qué cosa es lo que devuelves? No, porque se usó toda. La parte de García se usó, a mi modo de ver, indebidamente, pero igual se usó a través de las mutuales que prestaban con recursos del Fonavi a sus afiliados. La parte de Fujimori, bueno, probablemente sí. Eso es lo que hay que devolver. Y eso es lo que no se ha determinado cuánto es, porque además hubo una inflación tremenda y un ajuste después. Entonces, establecer quiénes han recibido, cuánto han recibido y cuánto hay que devolver es casi imposible. Es una tarea titánica que hasta ahora no se ha hecho. Pero entonces, a ver, el gobierno tendría que plantear un programa de vivienda en el que se inscriban principalmente las personas que alguna vez aportaron y nunca recibieron una vivienda del Fonavi y que hoy no tienen casa propia. Exactamente. Eso podría ser una lógica. Exactamente. Lo que no puedes hacer es los programas de vivienda, darle prioridad a los fonavistas. Claro, pero no es que tú aportabas a Fonavi, es que ya te construyeran la casa o te hacían el saneamiento. Entrabas a un sorteo y ojo, si ganabas en el sorteo tú tenías que pagar tu casa. Entonces eso era el detalle, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos fonavistas que aportaron no tienen casa? Tendríamos que determinarlo.
tendríamos que hacer Porque una... en la época que se aportaba al Fonaví, si tú tenías casa no entras al sorteo, igual aportabas, porque el aporte era solidario. Exactamente. No, sí, yo recuerdo perfectamente. todos aportaban, pero por eso... Pero tú si tenías una propiedad a tu nombre, chau, no eras formar Un fondo parte de ningún solidario, sorteo. era un fondo solidario, Fondo ¿no? solidario, porque la economía cuando se encontró en nada. Bueno, si era un fondo solidario, es un fondo ¿cómo solidario, se justifica el pago individual? ese es el problema, ese es cuán difícil. Y entonces, Bueno, pero el Tribunal Constitucional ya dijo, se tiene que sí, pagar. se tiene que O sea, pagar. que lo que no puedes hacer es ignorar. Decía, en la resolución es clara, el Tribunal Constitucional, individual o colectiva. Entonces, ¿qué le conviene más al gobierno? Devolver colectivamente. ¿En qué? En infraestructura. Entonces, y eso te va a crear mejores mecanismos para alentar a la economía, ¿no? Hay Que un ahora está de déficit de caída. vivienda y de oferta de vivienda en Exacto, sectores más bajos, ¿no? Eso es lo que debería hacer el gobierno, crear sectores. No hay con los tampoco sectores en el presupuesto establecido una cantidad determinada Nada. para programas de vivienda. Eso sí hay en el programa de vivienda, pero Bueno, podría hagamos que hacerlo, sean podría. preferentes para para la adjudicación de esos programas, los fonavistas. Primero tiene que determinar, individualizarse, cuánto te Porque toca, muchos de esos todo eso es más familistas tienen difícil. más de 70 y tantos años. En el momento en que aportaban, estaban en condiciones de pagar un crédito blando. Claro. Hoy día... Ahora ya no. Y es más, muchos han fallecido, entonces quieren recuperar los herederos, la parte, se complica el tema. Bueno, ha quedado, gracias a la intervención de ustedes dos, clara la situación Claro y la complejidad. Y el problema es que los dirigentes también han explotado Sí, mucho el por tema y han sí, prometido por cosas supuesto. que no se podían Y han hacer. creado expectativas. Y yo estoy seguro que el gobierno va a cumplir, pero en el aporte colectivo, no en individual. Escuchamos los titulares de esta hora, volvemos luego con nuestra tercera noticia. Bueno, según algunos analistas, la última encuesta del CPI que muestra a Salvador Heresi en segundo lugar, una fracción de punto por encima de Susana Villarán, se debería a las críticas que ha recibido el Corredor Azul, a las quejas de los usuarios, a las largas colas que se pueden ver en la avenida Arequipa. La alcaldesa de Lima ha cometido además, creo yo, un desliz al decir que los vehículos seguirán siendo gratuitos hasta después de las elecciones, con lo cual le da un cariz electoral clarísimo al tema. No sé qué piensan ustedes, Víctor Andrés. Bueno, encuestas hay para todos los gustos, ¿no? Las encuestas me hace recordar, pues sí. Ahí está, tenemos el cuadrito, si lo pueden poner en pantalla completa. Claro, ya ni se menciona a Castañeda, que tiene 54.7. El tema es entre Salvador Heresi y Susana Villarán. A ver quién queda segundo. Sí, bueno, yo la verdad que las encuestas no le doy mucha credibilidad hasta días antes, Sí, claro. porque esto estamos hablando de encuestas diversas, diferentes. Susana sube, Susana baja, Castañeda baja, ahora ha vuelto a subir, en fin, Cornejo empieza a aparecer con la estrella, en fin, es una cosa rara. Yo la verdad que no lo sé. Lo cierto es que en el tema del transporte creo que ha sido una jugada muy arriesgada de la señora alcaldesa poner en operaciones a prueba un sistema 30 días antes de las elecciones. O sea, eso es muy arriesgado. No solo cerrado, me parece que es como desatinado, porque eso lo tendría que haber llevado a cabo una alcaldesa, no una candidata. En el momento en que alguien empuja una reforma tan compleja como ese y está postulando, todo se vicia. Sí, ¿no? bueno, no, además eso, quizás es un acto desesperado, quizás es un acto, no sé, un último recurso, pero me parece que la reforma está bien, hay que apoyarla, hay que aplaudirla, pero tal como está hecha, y sobre todo 30 días antes de las elecciones, sin haber estado terminado el corredor, con buses Alimentadores que todavía no existen, con una capacidad de los buses que no cubren toda la demanda, yo creo que es muy arriesgado, hay que apoyarla, pero esto va a funcionar después, no creo que funcione antes de las elecciones. Rolando. Yo creo que esta es una actitud totalmente improvisada. Primero es que no se invirtió nada en infraestructura. Para la campaña política inviertes 12 millones para regalar pasaje gratis para tener más votos.
y realmente no hay alimentadores, no hay nada, no hay paraderos. En 4 años, casi 4 años de gestión de la alcaldesa, hacer esto de la manera más improvisada posible ha sido un riesgo muy grande, y este riesgo muy grande lo está pagando ahora en las encuestas, porque está haciendo que todos los que utilizan estos servicios están pues furiosos. Está una campaña contra Susana tremendamente, y creo que ella se ha equivocado totalmente, ha querido hacer populismo sobre algo muy serio, que el problema de transporte es un problema muy serio en Lima. Bueno, pero se ha atrevido a intentar una fórmula de solución, cosa que no hicieron sus antecesores. Susana se atreve a postular, pero no, también el transporte se ha atrevido. Pero esto no es una reforma, porque tú ves son buses usados, buses que está lleno de multas, que les ha pintado, que ha hecho un corredor azul que no debería llevarse corredor azul, porque no hay, como te digo, no hay nada de infraestructura. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer una reforma en la cual incluso pisoteas derechos, sobre todo de algunos transportistas que tienen totalmente legalizado, legal, con acuerdo del Callao para Lima y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que esto no está bien. O sea, Lima necesita, creo, un transporte urbano masivo, trenes, que se ha perdido la gran oportunidad, incluso hasta los tranvías podrían utilizarse como existía antes, ¿no? Que Bedoya lo sacó, ¿verdad? Sí. Bedoya lo sacó. Para poner un metro, exacto, que ya ha llegado 40 años después. Entonces, igual yo me sorprendo, por ejemplo, cuando se hace la reforma en la parte de la parte de vía de evitamiento, en vez de poner un tren rápido, pone un carril más. ¿Para qué? Para otra vez han perdido una excelente oportunidad para poner un tren rápido, y te podías poner incluso desde Ica hasta Pativilca de repente. Ya, bueno, esa es la oportunidad. Yo estoy ahora hablando. Peor de lo que teníamos, no vamos a estar. Sí, pero este tipo de reformas improvisadas, nada estudiadas, nada coordinadas. Yo no creo que, ahí sí que yo discrepo. Yo sí creo que esto es un plan que se ha hecho con mucho detenimiento. En la implementación de todos los planes parecidos en todas las ciudades del mundo han sido un caos. Porque vamos, ¿no? Tienes que voltear la casa de cabeza, más o menos. El Transantiago fue un año de problemas. Miles de problemas. Pero el Metropolitano, por ejemplo, ha sido un plan ordenado. No, pero el Metropolitano no tuviste que sacar a nadie, ya. Pero se hizo infraestructura. Sí, pero acá ni un solo en infraestructura, ni un solo en un paradero. Pero justamente porque hay buena parte del problema de transporte. En señalización estoy de acuerdo que se tiene que invertir más, pero hay buena parte del tema de transporte que no tiene que ver con más pistas, ni siquiera, tiene que ver con más orden. Entonces, en ese sentido no me parece mala la iniciativa, pero me parece pésimo que la persona que lo va a llevar adelante se lance en simultáneo a una campaña electoral, confundiéndolo y mezclándolo todo. Yo estoy segura que si Susana Villarán no estuviera postulando, hoy tendría a todos los candidatos a la alcaldía pidiéndole paciencia a la población y diciendo, no se preocupen, esto recién empieza, si salgo yo lo voy a mejorar, y no chancándolo, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia que esta frase "atrévete" fue la que usé el año 2000. Bueno, pero la señora se atreve a cada cosa, pues, no. Así que veo que se han inspirado pero es un atrevido, pero de otro estilo. Muy atrevido, lo que pasa es que no se atrevieron a seguirme mucho en esa época, ¿no? Bueno, yo insisto, y coincido contigo, Patricia, es una buena decisión, creo que está algo bastante planificada, pero les ha faltado tiempo en implementarla. O sea, ¿por qué? Porque han empezado tarde a trabajar, por cualquier motivo que no conozco, pero en todo caso, la idea está bien, el resultado va a ser bueno, pero no sé si sea bueno antes del 5 de octubre, que eso va a ser eso. No, ese es el problema. Pues sí, pero en todos lados ha demorado mucho más la implementación y ha habido mucho descontento al comienzo, ¿no? Entonces, creo que los réditos electorales no le va a dar. Yo creo que para volver, digamos, a nuestro tema. La gente de los conos, de los cerros, está sufriendo mucho más. No, sí, pero a la larga van a tener un inicio. Entonces, es una lo que nos recomiendo es caminar más, así que camina más. Esa recomendación de nuestro amigo Soto Morales, francamente, irritante. Hace bien, es bueno para la salud. A ver, subirte un cerro de arena, pues hijo, ¿no? Y cargando 3 baldes de agua, una cosa es caminar por diversión, por deporte, y otra es porque tienes que ir a trabajar, a ver, caminar con el tiempo, además. Con el tiempo, no, pues. Vemos la frivolidad, niños que caminan al Perú horas para ir al colegio, no lo
voten por publicidad, lo que quieran, ¿no? Y yo seguía el reportaje que hacía radioprogramas. Y en radioprogramas decían, oye, antes me levantaba a las 6, llegaba a mi trabajo, me tengo que estar a las 5 de la mañana. Ya, pero eso no va a ser así siempre. Pero no siempre, pero a la final yo creo que han sido afectados todavía en una etapa difícil, gente que la que menos tiene. Lo que pasa es que yo creo que además la señora Villarán no tenía derecho a contaminar ya una reforma de transporte compleja con una candidatura. O sea, la reforma de transporte se merecía a que la llevara adelante una persona que no estuviera manipulando el tema con el tema electoral. Porque inclusive esta postergación de la gratuidad es una manipulación. Pues. No sé si es una medida, pero se lee como una medida electorera. Pero se ha dado en otros casos, ¿sabes? En el tren metropolitano 90 días, en el tren eléctrico 90 días también. Estamos de acuerdo, se ha dado. ¿Qué pasaría si ella no estuviera pero acá fueron 30 no pasa nada. Y se han prolongado. Y se han prolongado, digamos. Bueno, eso, si esto ha sido una buena o mala medida, se va a hacer el 5 de octubre. Yo creo que acá la pregunta no es cuánto afecta el corredor azul a la candidatura de Villarán, es cuánto afecta la candidatura de Villarán al corredor azul. Esa es la pregunta que nos debería interesar, porque es su candidatura la que está fregando una reforma de transporte que debiera haberse hecho de la manera que de repente la han empujado innecesariamente antes de tiempo, ¿no? O la han contaminado de mil críticas políticas que de repente no tendría hoy, ¿no? Por ejemplo, Salvador Eresi, ¿no? Que aprovechando que está ahí trepando unos escalones, dice que se suspenda todo. No Castañeda que pone buses para la población. Sí, no está mal, me parece hasta generoso de su parte, pero es también contaminar electoralmente el tema del transporte. ¿Y de dónde sacan los buses Castañeda? ¿De Comunicore? No sabemos, porque como él es mudo, nunca nos va a contar, nunca. Vamos a que adivinarlo. Vamos a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, el Ministerio de Salud empezó a tomar medidas drásticas con respecto a la huelga de más de 100 días. Hoy día han además atacado al exministro Oscar Ugarte, los médicos, de una manera absolutamente vergonzosa, que esto y que fuera pues no sé, una banda de delincuentes. Parecen de construcción civil, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Porque ya sin ofender a los de construcción civil, perdón. Tantos días sin solucionar un problema quiere decir que hay una parte que definitivamente no está dispuesta a hacer en nada o cuyos pedidos son absolutamente ilógicos. Explicaba el exministro Ugarte ahora que entre el pliego de reclamos está que la escala salarial sea el doble de lo que ha planteado el gobierno. El doble no es, pues, ni siquiera... De repente se lo merecen y tendrán que llegar a eso algún día a largo plazo, pero no de un día para otro hacen quebrar al país. Entendemos las demandas de los médicos, pero ya esto se pasa de la raya. Lo que ha planteado el gobierno es un plan de emergencia, empieza a contratar médicos y la ministra Midori Javich lo dijo acá bien claramente. Acá cada médico va a tener que empezar a evaluar si quiere o no pertenecer al Ministerio de Salud. De no querer hacerlo, eso quiere decir, si no quiere incorporarse a su trabajo, entonces el Ministerio tendrá que empezar con los despidos. Medidas fuertes, sí, pero creo que la población esta vez también se cansó. Bueno, yo creo acá que a ambos no han tenido acuerdos mínimos. Y los acuerdos mínimos para conversar y sobre todo quedar en situaciones concretas son básicos. No había una plataforma de puntos mínimos. Y esa plataforma de puntos mínimos ha hecho que ambos de alguna u otra manera se vuelven, no tengan la solución concreta. Y creo que acá, ya que son más de 100 días, es el momento de que este gobierno tampoco se vea débil. De lo contrario, si no toma una decisión, y aquí quien más sufre son la gente, o nuevamente la gente más humilde, que tiene que ir a los hospitales, que se levantan a las 5 de la mañana, que, oye, ¿sabes qué? ¿Me van a atender o no me van a atender? Entonces hay una huelga de 100 días. ¿Cuándo va a ser atendida esta gente? Entonces, todos estos 100 días, ¿qué acciones ha tomado el gobierno para tratar de paliar esta situación? ¿Correcto? Si no ha llegado a una solución concreta ahora, yo creo que hace tiempo que el gobierno tendría que haber actuado, no ahora. Entonces hace tiempo que le faltó decisión política para resolver el problema con los médicos y la decisión política. Es decir, para tomar las medidas que va a tomar el jueves. Yo creo que son medidas muy tardes, ¿sabes? Porque a la final mucha gente que ha quedado en camino sin una solución, quizás muchos muertos que nunca nadie sabe, pero a la final creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad acá. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rolando Víctor Andrés, porque creo que sí hubo acuerdos. El único punto en el que no se llegó a un acuerdo es el que ha señalado Patricia, el reclamo económico y la demanda por duplicar
los sueldos de los médicos. Después, en condiciones de trabajo y en otros reclamos que tenían los médicos, se había llegado a un acuerdo. Hubo un momento con el padre Gastón Garatea haciendo de mediador, en donde ya parecía que estaba a punto de solucionarse y se insistió con esta duplicación de los ingresos. Víctor Andrés. Sí, bueno, acá hay una serie de cosas que hay que analizar en esta huelga. Primero creo que son como 120 días más, decían, ¿eh? Creo que son 120. Ya estamos en 120. Sí. Sin embargo, no ha habido mayores desgracias en cuanto a la salud. No hay muertos dejados de atender. ¿Eso qué significa? Claro, por supuesto que ha habido cirugías que no se han hecho, citas médicas que se han perdido, pero significa que hay otra salud en el Perú. La salud de la solidaridad, los hospitales de solidaridad, la salud privada, los médicos que atienden, estos mismos médicos que no cobran en la mañana pero cobran en la tarde en sus consultorios privados. Porque son médicos que salen del hospital del Estado y se van a trabajar, se cachuelean. Son independientes en la tarde. Entonces, ¿esta gente con su huelga acaba de demostrar que no los necesitamos? No. Pero se ha demostrado con esta huelga, evidentemente, que el país, o la salud del país, no se ha paralizado. Son 1000 médicos, que no va a ser fácil reemplazarlos, porque además no hay 1000 médicos sin trabajo que puedan ser contratados aquí al día siguiente. Eso es una fantasía de la ministra. Pero en todo caso, el país no ha sufrido como en cualquier otra circunstancia podría sufrir cuando hay una huelga médica de esta naturaleza. Porque la huelga ha sido muy grande. Los que se adhirieron a la huelga son el 5% en Lima, el 10% en las regiones, aparentemente por medio grueso. Y está claro además que esta gente no vive pues de su sueldo del ministerio, no porque vive. Puede como dejar de cobrarlo 3 meses y sigue viviendo, exactamente, ¿no? le descuentan y ellos les da lo mismo, su consultorio en la tarde sí está abierto. Así es. Eso sí, ahí no hay huelga, ahí no está cerrado. Bueno, pero ese no es el tipo de médico que debiera tener el Estado peruano. Entonces, ¿no? esto, huelga sirve por una reflexión a ver qué se hace con el tema de la salud. Sí, eso sí. Debe haber una reforma profunda en el sector salud. Además, el exministro Ugarte es ahora el negociador y él conoce de todos los problemas. Él fue ministro. ¿Qué dejó? ¿Cuáles son las expectativas que dijo a los médicos si va a haber un aumento o no va a haber un aumento? Ya, entonces si ahora le dicen te voy a aumentar tanto y yo no estoy de acuerdo, entonces ¿qué lo digo? Oye, que salga la ministra ahora y le diga, ¿sabes qué? Le hemos prometido tanto a los médicos, tanto, y no quieren aceptar. Tercera vez, no quieren aceptar, y yo tomo la decisión, porque el gobernar es eso, tomar decisiones, así es. ¿verdad? Tomar decisiones para que estas personas no, porque después tú no puedes aumentar ad infinito el sueldo de la burocracia, porque si no, pues, ningún gobierno va a poder funcionar. Entonces tienes que tomar decisiones. Y además esa es responsabilidad de este gobierno. Tiene que elegir dónde trabajar también. Exacto. Entonces, si tú te crees capacidad de trabajar en otro lugar y el Estado no te paga lo que te corresponde, lo que consideras que te corresponde, ahí está. Como cualquier persona que trabaja en cualquier lugar, ahí tienes las puertas abiertas y te vas. No puede ser que te conviertas en un chantajista hasta conseguir el sueldo que quien te ha empleado no está dispuesto a pagar. Con el tema de salud, que es algo muy delicado. Con el tema de la Y esa es la obligación. Yo creo en el derecho a huelga y me parece fantástico que las personas reclamen derechos, pero no se trata de chantajear, ¿no? La salud, la educación, primeras prioridades de un gobierno. Y yo creo que sí se Pero salud no es pagar sueldos altos a los médicos únicamente, ¿no? Ni siquiera principalmente. Es todo. Enfermeras, obstetras, fisiólogos, equipos, infraestructura. ¿no? Hasta los sindicatos empiezan con aspiraciones máximas y van reduciendo y llegan a un acuerdo. Pido 10 para llegar a 5. ¿Pero cuánto es acá parece que piden 10 para no bajar ni un centavo. Lo que pasa es que pareciera que si les ofreces 10 tampoco van a ceder, porque ya parece que el plan es estar perennemente en huelga, ¿no? Entonces ya eso es una actitud desestabilizante. Perennemente en huelga, saliendo en todos los periódicos, en los canales de televisión, ¿no? Y tirando monedas, ¿verdad? Entonces yo creo que también por eso te decía que es responsabilidad de este gobierno tiene que tomar decisiones ya. Aunque sean impopulares. De acuerdo en que se ha tardado, pero más vale tarde que nunca para repetir. O de repente con destajo, ¿no? Mira, me atiendes a 100 yo te pago, pues 100% así. Los médicos han abusado de algo, porque cuando en la primera huelga que tuvieron durante este gobierno, a pesar de que la gente se quedó sin citas, tenían el respaldo de la población. Y ahora no lo tienen. Exactamente. ¿no? Ahora eso ya es interesante. ¿no?
no hay protestas de pacientes. Esa es una de las primeras huelgas que yo he visto. Protestan contra los médicos, contra los huelguistas, no contra... No hay protestas de pacientes contra las autoridades o el ministro de Economía o el gobierno. No, hay una cosa rara, es una huelga inédita. Sí, no, algo de lo que tú decías, ¿no? Los médicos atienden mal y maltratan a la gente en los hospitales públicos y por supuesto en el consultorio privado son una seda. Pero no solamente los médicos, todo el sistema de salud te atienden pésimo. Es cierto, sí, es cierto. Desde el administrativo que vas a sacar de... Si es posible, te das una bofetada y punto, ¿no? Pero por reclamar algo. Esta mañana se quejaba a través del botafono de una señora... Que estaba hasta las 5 de la mañana. Que estaba desde las 5 de la mañana y a las 6:30 de la mañana, pese a que había médicos y enfermeras en la puerta, no eran capaces de decirle si iban a atender, a qué hora iban a atender, cuándo podría ingresar. Y los médicos y las enfermeras estaban en la puerta del hospital conversando y tomando un cafecito. Y los pacientes, le cuesta mucho a la gente de menos recursos no tener una salud adecuada y sobre todo una salud preventiva, que en este caso para eso son los hospitales públicos, ¿no? Bueno, vamos a nuestro último tema que otra vez corresponde a ambos como congresistas darnos una pista de por dónde va, qué pasa con la Comisión López Meneses y por qué la presidenta del Congreso, la señora Ana María Solórzano, no quiere agendarlo, según denuncia de Juan Díaz Dios, que es miembro de tu bancada, Rolando. Quiero ser honesto acá, ¿ya? Yo creo que Ana Solórzano ha tenido la decisión política de meter temas importantes, como el caso de Cotea, por ejemplo, y muchos otros casos más que puso. De repente no le dio el tiempo suficiente, pero estoy seguro que en esta sesión del Pleno del Congreso le va a dar más días a esta comisión, que es importante que tome decisiones porque la comisión ha seguido trabajando. Ya se venció el plazo adecuado. Muchos de los congresistas que pertenecen a esta comisión han tratado de alguna otra manera de no ir para no hacer el quórum respectivo y no generar una serie todavía de investigaciones que faltan hacer. Entonces yo creo que acá es bueno saber que, y espero que Ana María Solórzano este jueves, que hay pleno del Congreso de la República, porque mañana se presenta el ministro de Economía a explicar el presupuesto general para el 2015. Mañana miércoles, claro, se presenta en la tarde. O sea, va con Ana Jara a explicar el presupuesto, y creo que acá está bien la protesta de Juan José Díaz Dios, está muy bien. Yo creo que tiene que presionar para que no se olvide también la presidenta, pero hay voluntad de ella, o sea, nos ha hecho saber también, a mí personalmente me ha hecho saber que él que lo va a poner. Ojalá que así sea. López Meneses es extrañísimo, ¿no? Porque empezó con esta especie como de compromiso absolutamente abierto al gobierno, que se investigara todo, y han pasado los meses y seguimos en las mismas, nadie sabe nada, igual que el mismo día que las cosas ocurrieron. No hemos avanzado ni siquiera en una hipótesis. O tenemos las mismas 8 que teníamos hace 3-4 meses. A ver, yo creo que, rescatando la figura de Juan José Díaz Dios, por supuesto que sí, creo que 180 días para averiguar quién dio una orden, me parece que es más que suficiente. Yo creo que quizás las cosas, no ha habido una colaboración quizás de la comisión en el poder hacer las cosas, pero he visto que recién han pedido últimamente el levantamiento de los secretos tributarios, bancarios, de comunicaciones, etcétera, cuando eso se tiene que hacer los primeros días, porque demoran 30, 60, 90, 120 días. Entonces, cuando tú lo pides, faltando 30 días para que acabe el plazo de la comisión, que evidentemente no te van a llegar a tiempo, y llegan después. Eso nos ha pasado con la comisión CUDI que se hizo hace varios años atrás. Entonces, creo que ha habido un poco de falta de planificación para ordenar bien el trabajo y llegar a una conclusión. Insisto, no estamos hablando del caso Orellana, que es muy complejo, o el caso Ancash, que es muy complejo, la mega comisión, que también es muy compleja. Es una cosa muy concreta. ¿Quién la orden? Y 180 días me parece más que suficiente. Ahora bien, no habiendo terminado, me parece que se le puede dar un plazo. Juan José Díaz Dios es una persona responsable, 30 días más y liquida. Pero en este momento, en teoría, la comisión ya terminó, porque venció el plazo. Porque
tiene un excelente asesor que es el ex general Miyashiro. Que tengan Entonces yo creo que podríamos invitar a Juan José Díaz Dios para que explique estas cosas, porque al final creemos que hay que darle una oportunidad en más días, pero no solamente quién dio la orden, sino quiénes están detrás de esta orden, ¿no? ¿Cuál es el cuál es el entramado que existe? ¿No? Pero ¿por qué? Yo estoy seguro que cuando el presidente de esta comisión va a investigar, le dicen 1000 cosas, o sea, hay una telaraña de cosas que es imposible llegar a la verdad. Entonces, pero hay que ir descubriendo poco a poco quién dio la orden. Nunca lograron entrevistarse con el presidente de la República. No. Bueno, creo que se perdieron demasiadas energías en eso, que era una fuente importante, pero no era la única. Ahí empezaron presentando al presidente de la República los primeros días, empezar con él, que era lo lógico. No, pero es que a ti nomás te recibía. Si yo lo transmitía, estoy seguro que se podía hacer sin ningún problema. Podíamos ver todos juntos. A ti nomás te recibía, a nadie más. Después ya no quiso nadie. Bueno, señores, ha sido realmente un encanto. Muchas gracias. Nos han hecho, además, nos han permitido esclarecer algunas cosas que eran sumamente complejas, como lo de Fonavi, por ejemplo. Y hemos comenzado con una buena noticia. Así es, esperemos que siga siendo una buena noticia lo de la convención. Amigos, gracias por su atención. Los esperamos mañana. Como siempre, a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.